TLA. A ver si ya acomodan esa computadora. Los voy a hacer famosos. TLA. Ándale, de pilón. Acuérdese que ese está en inglés. Yo me voy a esperar, en inglés. El verso 2, perdón, el verso 25, pero en versión TLA. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió: francamente, ustedes me buscan porque comieron ¿hasta qué? Hasta hartarse, hasta que les brillaba el ombliguito de lo lleno que estaban. O sea, ustedes me buscan no por mí, me buscan por lo que doy. ¿Lo alcanzan a percibir? Ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. ¿Cómo suena Jesús? Franco, sincero, claro. Ahí dice: francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Versión Dios habla hoy. Jesús les dijo en el verso 26: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿No suena serio eso? Suena serio, ¿verdad? O sea, Jesús está tratando de formar en sus oyentes algo más profundo que el beneficio de que Él les dé algo. A ver, y tengo que ser muy cuidadoso en cómo digo las cosas. Todos nos acercamos a Jesús porque teníamos necesidad de algo, ¿cierto? Y Dios nos suple esa necesidad y Dios no tiene ningún problema en que nos la supla. Esa es su naturaleza. Pero una vez que se nos suple la necesidad, como que el Señor desea algo más que ser solamente el que suple. Como que Él desea ser amado, ser obedecido, ser honrado, que se le crea. Y no solamente que se le esté, Él no tiene problema en dar, Él no tiene problema en bendecir. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. O sea, Él no tiene ningún problema con eso. El problema es, ¿qué hacemos con lo que el Señor hace en favor nuestro? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder. Porque miren, yo les puse aquí este diagrama, esta secuencia, porque quiero resaltar la diferencia de la multitud de Lucas capítulo 5, la multitud de Juan capítulo 6. Se los dejo de tarea, sigan leyendo y a partir del verso 55 en adelante, 60 por ahí en adelante, les dije, se le van los discípulos a Jesús, se le fueron, desertaron, no aguantaron las palabras que Jesús les decía. ¿Por qué no aguantaron las palabras que Jesús les decía? Porque no las entendían y les estaba hablando en su idioma. No las entendían porque hablaba en un lenguaje raro. ¿Qué decía Jesús? Les dijo, fíjense, y eso búsquemelo, Amanda. Jesús les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Ahora usted y yo lo escuchamos como latinos, como hispanos,
como ciudadanos de este bello país, y decimos, está sencillo. Jesús no estaba hablando de su carne física ni de su sangre física. Pues sí, pero nosotros estamos ya en una cultura diferente. Pero quiero que vean, por favor, la cultura de los judíos, de los hebreos, que están ahí escuchando a un hombre que se les presenta y de repente le dice, yo soy el pan vivo. Si tú comes mi carne y bebes mi sangre, no vas a tener hambre ni sed jamás. Caray, ¿cómo yo comer tu carne y beber tu sangre? Pues ni que fuera qué. Caníbal, ¿verdad? Pues, ¿cómo crees? Entonces, escúchame, la gente de ese tiempo, en su lógica sonó ofensivo todo eso. Entonces se asustaron. Se asustaron. Y ¿qué estamos escuchando de este hombre? Ya tantas cosas que habla, ¿quién sabe qué está diciendo? ¿Saben qué? Vámonos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Oh. Usted dice, ya a esta distancia, ay, era figurado, era metafórico. Sí, pero ponte a pensar cómo vieron ellos las cosas en ese momento y la decisión que deberían haber tomado, a pesar de lo que están escuchando. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, fíjate nada más, y todavía Jesús como que remachaba ahí donde dolía. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ahí va el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Verso 60. Estas cosas dijo enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de los inconversos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Espérenme, quiero que me ayuden las jovencitas que están aquí al frente. ¿Cómo dice? Muchos de sus discípulos. A ver, todos digan sus discípulos. Otra vez. ¿Quiénes eran? Sus aprendices, sus estudiantes, sus cercanos. No eran gente lejana, no eran inconversos. Los que se están yendo eran sus discípulos. ¿Por qué se están yendo? Porque lo que oyeron es terrible. Nota, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, está duro esto, ¿cómo crees? Más vale que digan, aquí se fue, que aquí se quedó. No, me importa un cacahuate que me critiquen. Yo mejor me voy de tu lado, vida mía. Nomás el hermano Alfredo entró en bendición. ¿Están leyendo? Por favor, presten atención. No eran inconversos, eran discípulos. Era con los que él se sentaba a enseñarles. Era con los que él convivía. Va a llegar un momento en que todos tenemos que ser desafiados
para permanecer con nuestro maestro o nuestra maestra o nuestros maestros. Todos vamos a ser desafiados. Vamos a oír cosas que van a ser duras. Otras son muy comibles. Amén. Y hay otras que no son tan comibles. Y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Ya se le botó la canica. A los pastores ya se les botó la canica. Están hablando cosas raras. Lo mismo dijeron los miembros de la iglesia de Jesucristo, de aquella primera iglesia. ¿Dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Cómo te atreves, Jesús? Estás hablando de una manera sin razón, sin criterio. Ya ve que hay mucha gente que tiene criterio. O sea, oye, Señor, pero ¿cómo te atreves a decir que comamos tu carne y bebamos tu sangre? Pues si no lo hacen, no tienen parte conmigo. Y como que al Señor le encantaba todavía darle una apretadita macicito así. Si va a doler, que duela. Y que duela de una vez bien. ¿No dicen amén o qué? Si va a apretar para que salga toda la cochinada, pues de una vez apriétale macicito para que salga de una sola vez, hombre. ¿Para qué le estás ahí suavecito? A ver, para que no duela. No, apriétale para que de una vez salga todo. Pues es lo que hacía el Señor. Le apretó de tal manera que decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿quiénes? Fíjate, ¿qué hacían sus discípulos? ¿Qué hacían sus discípulos? Murmuraban de esto. Y luego le dice el Señor todavía, ¿esto les ofende? Ya ni la hacen. ¿Esto les ofende? Póngame una versión actual, por favor. Pero Jesús le respondió, ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde estaba? Ay, Dios, me lo moviste muy rápido. Donde antes estaba. Si esto que les estoy diciendo les ofende, el hecho de que yo diga que yo soy el pan vivo, que yo soy, que si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, eso les está ofendiendo. Ahora imagínense si me ven que me voy al cielo donde estaba antes, se van a caer de espaldas, van a dar el azotón. Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Trato de convencerlos, pero les noto que no están convencidos. Todavía no me creen. Qué lástima. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, nota, muchos de los que seguían a Jesús, ¿qué hicieron? Porque dijo algo que ofendió. Porque dijo algo que era duro de digerir. Porque dijo algo que no lo entendieron. Entonces esa gente terminó, fíjate lo que dice el verso 66, ándale, 666. Ni me había fijado. Uy, la señal de la bestia. Uy, bueno, ahí está, 666. Desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús, ¿qué hicieron? Uy, 666. Lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? Ahora, déjenme ponerlo en este plano.
no hay que interpretarlo de esta manera. Jesús quería correr a sus 12 discípulos. Hay gente que así lo va a interpretar. No, no es cierto eso. No es cierto. Jesús no quería correr a nadie. A nadie. Hizo una pregunta. ¿Ustedes quieren irse? ¿Sabe cuál es la respuesta inmediata de algunos de nosotros? Me estás corriendo, ¿verdad? Es la interpretación inmediata. Porque así somos, orientados a pensar mal. ¿Por qué tiene uno que interpretar las cosas así? ¿Por qué? Jesús hizo una pregunta. Oigan, ¿también ustedes quieren irse? Fíjense, se están yendo. Son muchos y se están yendo. ¿Ustedes también quieren irse? O sea, esto es, si se sienten inclinados, turbados, se sienten confundidos, sienten que no vale la pena estar conmigo, siéntanse en completa libertad. Porque no quisiera que se sientan obligados y, pues yo me quedé de lástima. No. La cosa es al natural, al natural. Y Jesús hace una pregunta muy franca y muy abierta. Y la respuesta, en representación de todos, la hace Pedro. Simón Pedro le contestó: ¿a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo: a ustedes 12, yo los elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un... Jesús sabía, sí. ¿Se asustó Jesús? No. Aguantó. Le dio lo mismo que a todos. Le dio la misma oportunidad que a todos. ¿Están conmigo? Pero al final, por favor, quiero que ustedes vean que lo que Jesús realmente estaba haciendo era dar libertad y que hubiese libre elección de parte de ellos de su permanencia con Él. Él no deseaba sentir a nadie obligado, a nadie intimidado, a nadie amenazado. No. Eso es lo que menos desearía Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Pero otra vez, hice todo este panorama para que vean cómo termina esa gran multitud del capítulo 6 de San Juan, en deserción. Por eso nos regresamos a Lucas capítulo 5 y quiero empezar. Voy a poner aquí, este título corresponde a Lucas capítulo 5. ¿Ok? La gente de Juan 6, verso 2, quería ver. ¿Se acuerdan? Y la gente de Lucas 5 quiere oír. No es lo mismo. El ver de Juan capítulo 6, verso 2 era un ver morboso, un ver por curiosear, era un ver por satisfacer el deseo de la curiosidad. Pero la multitud de Lucas capítulo 5 tiene una actitud diferente. ¿Cuál es el deseo de ellos? Se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces por eso puse aquí la primer cualidad, la primera característica para ver un milagro suceder es que haya una actitud correcta para oír la palabra de Dios. Fíjate cómo dice Lucas capítulo 13. Por favor, acompáñame. Lo mencioné al mediodía. Ahorita quiero tomarme unos minutos para exponerlo. En Lucas capítulo 13, si le pones atención a todo lo que se va a describir, te vas a dar cuenta de cosas interesantes.
Vamos a ver verso 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Verso 3, por favor, atentos. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, voy a repetir el verso 3, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Noten, el verso 3, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Ahora, la parábola dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Verso 9, repítanlo todos fuerte, ¿qué dice? Ah, caray, ¿dónde andamos? No, dije Lucas, perdónenme, Mateo 13. Con razón veo que anda acá bien perdida mi hermana Amanda. La estoy haciendo famosa en el video. Mateo 13. Pero ya nos vamos al verso 9, porque ya es donde estaba terminando. Pues si no, olvídate. Ahí, verso 9, todos fuerte, ¿qué dice? ¿Lo pueden decir otra vez? ¿Para qué son los oídos? ¿Sabía usted que muchos de nosotros no los usamos para oír? Es curioso. Por eso el énfasis de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, 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 oiga. Ahora fíjense bien, ya leímos la parábola del sembrador. Ahora vamos a escuchar la explicación. Váyase conmigo al verso 18. Oíd pues, todos digan oíd. El que tiene oídos para oír. Ahora, ¿con qué verbo empieza el verso 18? Oír. Quiere decir que el énfasis es en oír. Ok, préstame atención. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y fíjate el verso 19, ¿qué va a incluir de inmediato? Cuando alguno oye. ¿Cuántos tipos de terrenos mencionó el Señor Jesucristo? 4. 4 tipos de terreno. Unos junto al camino, otro entre pedregales, otro entre espinos y otro buena tierra. ¿Cuántos son? 4. El énfasis de la parábola del sembrador no está en el tipo de terreno. Escúchame. Se convierte en ese tipo de terreno por cómo oyes. Te lo voy a decir de nuevo. Llegas a ser un tipo de terreno como el del camino, como el de espinos, como el de pedregales y como el de buena tierra, por cómo oyes. ¿Qué quiere decir cómo oyes? ¿Qué actitud pones cuando la palabra de Dios se te expone? No eres esa tierra, pero por la actitud que propones y dispones, terminas siendo ese tipo de terreno. Fíjate lo que dice el texto. El verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero ¿qué determinó que ese tipo fuese el que llegó el malo y le arrebató lo que fue sembrado? ¿Qué determinó? La actitud como escuchó. Ahí está el verbo. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende,
El primero que llegó fue el enemigo. Pero ¿por qué no la entiendes si todos los demás sí la entendieron? Porque quizá te propusiste en tu corazón a estar inquieto, a no estar receptivo, a no recibir de la persona que te estaba hablando. Hay personas que dicen: yo ya no recibo de fulano, ya no recibo de mangano. ¿Qué es eso? Actitud tuya, no de la otra persona, tuya. Porque si tú quieres oír la voz de Dios, la puedes oír hasta de un niño. ¿Cuándo es que el corazón se pone así? Cuando nuestro corazón se va cerrando, se va endureciendo, se va encalleciendo y ya no quieres recibir. Al ratito no vas a recibir ni de ti mismo. Es en serio. ¿Qué va determinando eso? La actitud como oyes. El que oyó y no entendió, vino el diablo y se llevó lo que se había sembrado. ¿Es que ya era mala tierra? No. Pero la actitud que dispuso para escuchar, eso fue lo que detonó el tipo de terreno que sería. O como le encargo yo que usted tenga cuidado, porque sobre toda cosa guardada guarde su corazón, porque de él mana la vida. Esto pasa hasta en las mejores familias, ¿sabía usted? Llegó un tiempo en la iglesia en que había personas que preguntaban: ¿quién va a predicar? Para ir. Y si me doy cuenta que va a predicar el que no me cae, para no ir. ¿Quién es el que se perjudica? El que no va. ¿Por qué? Porque su actitud para oír no es la mejor. Y entonces lo que espera que suceda, ¿cuándo va a suceder? Si está determinado, todo lo que va a ocurrir está determinado por oír adecuadamente la palabra de Dios. Ay, Señor, cómo quisiera entrar con mayor profundidad en todo esto. Pero vea usted el siguiente versículo, verso 20. El que fue sembrado en pedregales, noten, este es el que ¿qué? Fíjate con qué actitud la oye. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esa es una forma de oírla. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero es que estaba destinado a ser así. No. ¿Qué determinó eso? La actitud que tenía para oír el mensaje. Porque cuando tú escuches el mensaje y tienes la mejor actitud para recibirlo, cuando venga la aflicción, la persecución, tú vas a estar firme, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Pero aquel que sufre persecución y aflicción y tropieza es porque su actitud no fue la mejor cuando estaba escuchando el mensaje. Nota el siguiente, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, fíjate, este es el que oye. Si tú te fijas, cada uno de los terrenos que te he mencionado da una clasificación de cómo escuchó. El verso 22, este fue el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan la palabra. Yo pregunto, ¿es malo trabajar? No, de ninguna manera. ¿Quién dijo que es malo? Y el que no trabaje, que no coma. Eso dice el texto. Lo que no es saludable es el afán. Que pongas más tu confianza en lo que produces que en lo que crees. ¿Ya ven? Ni lo entendieron. Que pongas más tu confianza en lo que produces tú que en lo que crees. Eso se llama afán. Afán es preocuparse de más.
Ahora fíjate, el texto lo dice con toda claridad. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. ¿Las riquezas son malas? No. No. Pero tienen tal energía que pueden engañar. Ahí lo dice. ¿Las riquezas son malas? No, de ninguna manera. Bien utilizadas son una excelente bendición. ¿Qué es lo nocivo? Según lo que dice Timoteo, es el amor al dinero. Mientras que yo no ponga el amor en y trabaje y produzca y multiplique lo que Dios me da, eso es extraordinario. Dios lo puede hacer que se multiplique en mis manos. Pero cuando pongo mi corazón en las cosas y me afano por las cosas, puede llegar el momento en que yo sea engañado por las riquezas, que haga a un lado las palabras de Dios. Y si no, pregúntele a aquellos que empezaron fieles, fervientes, fervorosos, leales, intrépidos, trabajadores, comprometidos, y hoy ya no los pueden ni ver, porque las deudas los andan persiguiendo, los acreedores, dicen aquí los biles, las cuentas por pagar. Entonces eso se hace como una prioridad. Se hace como una prioridad. En vez de que en vez de que las finanzas te sirvan a ti, tú andas sirviendo a las finanzas. Ese no era el modelo del principio. El modelo del principio es que el ser humano tenga señorío y que pueda tener todas las cosas en abundancia para que las pueda disfrutar. Sin embargo, hay principios que nos llevan a tener una buena mayordomía. Hay principios que nos llevan a tener una buena mayordomía. Bueno, cambiaré de tema, yo creo. Actitud correcta para oír la palabra de Dios es un punto determinante para lo que corresponde en cuanto a ver a milagros. Fíjate, voy a terminar con esto que te estoy diciendo. El verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿quién es ese? El que oye y entiende. Quiere decir que se propone a escuchar con atención, a estar disciplinado, a que no se le generen distractores. Y pone todo su empeño en que lo que escucha le sirva. Hay gente que solamente a veces asiste a una congregación por cumplir. No sé si me explico. Y eso es muy penoso, muy doloroso. Convertimos el cristianismo en una religión más, cuando el cristianismo debe ser una relación personal con Dios. ¿Por qué digo una religión más? Porque nos hacemos exactamente igual que antes. Voy para cumplir, para sentir que ya fui a la iglesia y sentirme mejor en mi conciencia, cuando menos ese fin de semana. Y no, nuestro estilo de vida debería ser amando, sirviendo, obedeciendo y confiando en nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Ahora, cierro esta parte para regresar a este punto. Otra vez, en Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante, lo primero que se destaca es una actitud correcta para oír la palabra de Dios. Ok, yo ya vengo con una actitud correcta. Entonces, estaré dispuesto a que Dios me hable por cualquier persona que Él tenga preparado y destinado para hablarme ese día. En el capítulo 5, verso 3, dice que Jesús, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, ¿qué hacía? Dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Ok, yo ya vengo con una actitud correcta, pero también alguien me va a hablar la palabra. Esa combinación es magnífica. Porque si yo tengo una actitud correcta para oír y hay alguien que me enseña bien la palabra, ¿sabes qué va a pasar ahí? Lo primero que va a aparecer es la fe. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios.
Obvio, una vez que se te expone la palabra, si tú ves el patrón que te estoy mostrando en Lucas capítulo 5, después de que Jesús se puso a enseñar a sus seguidores, a esa multitud, el mensaje de la palabra, dice, el verso 3 lo leo completo: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate el verso 4, cuando terminó de hablar, esto es, cuando terminó de enseñar la palabra de Dios, ¿qué pasó? Dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Tiene que haber una demostración de lo que has aprendido. Y entonces va a emanar de allí una instrucción donde va a desafiar que practiques, que obedezcas, que hagas lo que acabas de escuchar. Otra vez, Jesús termina de enseñar y lo primero que va a salir va a ser una instrucción. Nota, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Qué dijo a Simón? Boga mar adentro, primero, y luego, y echad vuestras redes para pescar. Y si Simón Pedro es como alguno de nosotros, nuestra primera respuesta va a ser no. Pero no nos arrepentimos y decimos, mejor sí. Pedro lo primero que respondió es no, porque toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, nada, absolutamente nada. Pero se acordó de la enseñanza y ¿qué dijo? Mas en tu palabra echaré la red. Otra vez, mis hermanos, hemos estado insistiendo durante estos días que lo que debe estar en nuestra boca son ¿qué cosa? Las palabras del Señor. Cuando nuestras palabras se unen a las palabras del Señor, entonces se hace una combinación perfecta y Dios está comprometido con sus palabras, no con tu necesidad. Te lo tengo que repetir, Dios está comprometido con su palabra, con sus palabras y no con tu necesidad. Tu necesidad va a ser suplida cuando Él esté comprometido con sus palabras y tú las pongas en práctica. Ok, actitud correcta. Alguien me habla la palabra, se da una instrucción que emana de la misma palabra. Si yo obedezco, la hago o la practico, algo va a suceder. Observa. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso 6, las primeras palabras dicen: y habiéndolo hecho. ¿Qué indica eso? Que obedeció, que hizo, que puso en práctica lo que aprendió. Y habiéndolo hecho, ¿qué viene después? Resultado. El milagro, beneficios, bendición abundante. Observa por favor este modelo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y aquí viene una situación importantísima. El verso 8, y es este cuadro que estoy señalando aquí en este momento. Viendo esto, Simón Pedro, léanlo allí conmigo. ¿Qué pasó con Simón Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús. Ahora te pregunto algo. Piensa en actitud incorrecta para oír la palabra. Alguien le enseña y le enseña bien, pero tu actitud no es la mejor. Cuando venga la instrucción, si tu actitud no es la mejor, ¿tú crees que la vas a obedecer? Es obvio que no. Yo estoy sorprendido cuánta gente en las iglesias cristianas las llena, las iglesias cristianas. Pero en toda iglesia cristiana hay dos tipos de personas. Te lo dije en la mañana. De acuerdo a Mateo 7:24, siempre va a haber gente que oye y hace. Pero también va a haber gente que oye y no hace nada. ¿Oyó? Es más, se lo aprendió de memoria. Te repite línea tras línea lo que dijiste. Pero cuando llega el momento del desafío de hacer, esto es, la instrucción que ahí se indica, no hace nada. Entonces, ¿cuál resultado hay? Ninguno.
¿Qué te estoy tratando de animar? A que tú trates, con la ayuda del Espíritu de Dios, de actuar en línea a este diagrama que tiene su fundamento en estas escrituras que te estoy dando. Cuando Pedro vio el resultado, lo que pasó con Pedro fue que cayó de rodillas ante Jesús. ¿Qué te indica eso? Alguien me dijo en la mañana humildad. Alguien dijo temor de Dios. Alguien dijo asombro. Alguien dijo humildad. Pues claro. ¿Cuánta gente después de que recibe el milagro ni se acuerda de dar gracias? ¿Conoces tú personas así? Lucas 17, verso 11. Lucas 17, verso 11. Muy rapidito, por favor. Aleluya. Mira lo que dice. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuántos eran? ¿A cuántos se les limpió? A todos. Ok. Entonces, verso 15, uno de ellos, uno de los 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Cuántos recibieron el milagro? ¿Dios hizo acepción de personas? No. El problema no es que el Señor lo haga. El problema es cómo respondas a lo que Dios hace. Y eso es terrible. Porque hay mucha gente que piensa que se lo merecía por su bonita cara. Es que yo me lo merezco, o sea, sáquese. Pues, ¿qué onda? ¿Serio? Piensan que el Señor está obligado a hacerle todos sus caprichitos más por su bonita cara, o sea. No. Bájese. Si no va a dar un azotón pronto. Pues, ¿qué es eso? Los 10, escúchame, los 10 leprosos fueron limpiados. Uno solo se regresó a dar gracias. Ahora, uno diría: el Señor es tan bueno que todo pasa por alto. Ni se acuerda el Señor. No, perdóname. El Señor se da cuenta el favor que hizo a ti y espera de ti, cuando menos, tu gratitud. Pero hay gente que ni eso sabe hacer, ni siquiera sabe dar gracias. Eso se llama ingratitud o se llama ser mal agradecido. Terrible. Qué feo se oye eso, pero es muy feo. Nota, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Caray, ni modo que me fallen las matemáticas. Yo me acuerdo que eran 10. Yo me acuerdo que a 10 les hice un milagro. Yo me acuerdo que a 10 les hice una misericordia. ¿No son 10 los que fueron limpiados y los 9? ¿Dónde están? ¿Quiere decir que de cada 10 milagros que el Señor hace, solamente uno sabe ser agradecido? Si esto es una estadística bíblica, mis amados hermanos, ¿no cree usted que tenemos que mejorarla? No es posible que demos por hecho como que si Dios está obligado y nosotros simplemente ni siquiera ser agradecidos. Eso es terrible. Por eso Pedro, regresando a Lucas capítulo 5, en el verso 8, lo primero que muestra es temor, humildad, asombro, y se sobreentiende que también hay gratitud. ¿Qué hace Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Pero por qué él le está diciendo eso? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el verso 11, y terminamos aquí. Y cuando trajeron a tierra las barcas, lean la última frase.
dejándolo todo, le siguieron. Entonces quiero que veas, la multitud tuvo una actitud correcta. Alguien habló la palabra de Dios, que fue Jesús. De la misma enseñanza va a emanar una instrucción que requiere obediencia, que requiere que se haga o se practique. Si se hace esto, va a haber resultados, definitivamente. Va a haber un milagro, va a haber un beneficio o bendición o abundancia, o ponle cualquier palabra que obre un resultado. Pero después de esto, el Señor espera que de nosotros emane temor de Dios, gratitud, asombro y, ¿por qué no?, humildad. Pero hasta ahí termina el ciclo, no. Porque lo que desearíamos es lo mismo que ellos. ¿Qué pasó con ellos? Dejándolo todo, le siguieron. Digan conmigo, seguir a Cristo. Otra vez. Seguir a Cristo requiere un compromiso. Seguir a Cristo requiere fidelidad. Seguir a Cristo requiere lealtad. Seguir a Cristo requiere sacrificio. Cuando ellos, después de que todo esto acontece, quieren seguir a Cristo, te aseguro que eso garantiza que tu devoción por la palabra se mantenga todo el tiempo en una actividad, voy a ponerlo así en términos de temperatura, calientito. Nunca va a generar que te enfríes. Nunca va a generar que te amargues. Nunca va a generar que quieras abandonar, porque estás con una actitud correcta. Cuando alguien oye la palabra, obedeces la instrucción, se da la instrucción, la obedeces, ves los resultados, te maravillas de ellos. ¿Y qué hace eso? Que quieras seguir más al Señor. Y vuelves a empezar. Otra necesidad, bueno, pongo una actitud correcta para oír la palabra. Alguien va a hablar la palabra, va a salir una instrucción, yo la obedezco, hay resultados, le doy gracias, continúo siguiendo a Cristo. No hagas como aquellos, como los leprosos, después de que si recibieron su milagro, ya no hubo un compromiso de seguir a Cristo, excepto uno, que cuando menos se regresó a darle las gracias. Que nosotros seamos más que uno y que estemos siempre constantes en honrar a nuestro Dios por lo que Él nos enseña, por su bendita palabra. Dale un aplauso al Señor. Señor, quieras tú haber hablado con mayor profundidad de lo que pudimos habernos expresado, y que tu Espíritu Santo vivifique cada palabra, Señor, y que tú, Señor, te manifiestes como poderoso que eres, mostrando tus misericordias nuevas cada mañana y tu fidelidad cada noche. Gracias por lo que pudimos aprender, por lo que pudimos recibir, por lo que pudimos guardar en nuestro corazón. Sabemos que esto producirá mucho, mucho fruto. Gracias por cada corazón entendido. Gracias por cada vida que se dispuso esta noche en venir con su mejor actitud a recibir de ti, Señor. Permite que lo que tanto su alma anhela suceda en el precioso nombre de Jesús. Que ellos y ellas estén tan dispuestos a actuar en obediencia a lo que tú dices, Señor, que el milagro suceda. Y luego que esto suceda, mi Dios, y luego que esto ya se manifieste, que nuestra actitud sea tal de asombro, tal de gratitud, tal de humildad, tal de temor ante tu presencia, que deseemos fervientemente seguirte con todo nuestro corazón. Que asumamos compromisos, que asumamos, Señor, sacrificio, y que no dejemos las cosas a la aventura. Que sepamos que todo lo que hagamos es para ti, Señor, y que de ti viene nuestra recompensa. A ti sea el honor y la gloria desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y el pueblo dice un fuerte gloria a Dios. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Y Señor, ahora queremos honrarte con nuestros bienes. Recibe nuestros diezmos, ofrendas, promesas, primicias, votos, donativos, que se consagran delante de ti, Señor.
porque todo, todo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, hemos comprobado tu bendición, hemos comprobado tu provisión, hemos comprobado, Señor, cómo tú suples para cada una de nuestras necesidades. Y ahora, mi Dios, no lo hacemos ni por tristeza ni por necesidad, no lo hacemos por obligación, no, Señor. Lo hacemos con un ánimo voluntario, porque lo hacemos pensando que tú estás aquí, que tú recibes de nosotros lo que te otorgamos. Todo es tuyo, mi Señor. Nuestra vida misma es tuya. Recíbelo como un olor grato delante de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Amén y amén. Todos decimos amén. Muy bien. Cuando esté listo, venga, y si necesita un sobre, nuestros sugieres le van a entregar uno ahí donde usted está. Solamente levante su manita, ahí donde usted está le van a entregar uno, así que los sugieres lo más rápido que puedan para que nuestros hermanos puedan participar en esta hermosa bendición. Y cuando esté listo, lista, venga y dé con alegría en el precioso nombre de Jesús. Puestos de pie, por favor. Vamos a invitar que las finanzas vengan aquí al frente, y yo les voy a invitar a ustedes que extiendan su mano derecha aquí a este altar. Señor, te presentamos estas finanzas que representan la obediencia, la confianza de este pueblo. Quieras tú, Señor, hacer aún más, mucho más abundante de lo que nosotros podamos pedir, pensar o imaginar, y que lo que tú garantizas por tu palabra en favor de los que creemos suceda así en el nombre de Jesús de Nazaret. Que así sea, y ya te damos las gracias porque lo estamos viendo suceder en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y todos decimos amén. Muchas gracias. Si usted tiene necesidad de oración, al final puede quedarse para que los líderes de esta congregación le puedan ministrar y que usted pueda recibir respuesta a su necesidad. ¿De acuerdo? Nuestros pastores ya están de regreso en la semana, así que a ellos les encantaría verles el próximo martes para que estemos todos en nuestro servicio regular a la hora de costumbre, a las 6:30 de la tarde. Vamos a levantar nuestras manos al cielo por un momento. Señor, bendecimos tu iglesia. Que el Señor les guarde y les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga de ustedes misericordia y ponga en sus corazones mucha paz. El ángel del Señor acampe a su alrededor y les defienda. Les defienda. Arma forjada contra usted no prospere. No prospera robo, asalto, secuestro, extorsión. No prospera accidente en tu contra en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tu casa sea salva. Tu casa no caerá. En tus negocios, en tus empresas, vendas cuando nadie vende y compres cuando nadie lo puede hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por las llagas de Jesucristo declaramos que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, estás sano. Estás sana, mi hermana. Desde la cabeza hasta tus pies, pasando por tus órganos internos, el poder sanador del Señor se manifiesta en tu vida. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que Dios te guarde, porque Él te guarda y el maligno no te toque, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos un fuerte amén. Da la mano a tu hermano, da la mano, bendícele en el nombre del Señor Jesús. Estamos despedidos. Prepárense para el próximo martes a las 6:30. Están todos cordialmente invitados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy buenas noches.